y ahora vamos a ver a los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y comienzo la intervención mostrándoles unas imágenes macroscópicas de riñones patológicos, ¿no? Pueden observar la patología de los uréteres dobles, la agenesia de un uréter o lo que se conoce como riñones en herradura, que son riñones fusionados. Todas estas condiciones patológicas pueden asociarse o desencadenar una insuficiencia renal. Como hemos comentado, no nos interesa tanto profundizar en las enfermedades, en las etiologías, en los aspectos médicos y etiología de enfermedades, sino el manejo odontológico, lo que es realmente importante para nosotros. Únicamente decirles que la incidencia de la insuficiencia renal crónica en Galicia es elevada, en torno a 120 casos cada 100.000 habitantes. Entonces es bastante probable, los datos epidemiológicos lo que nos indican es si va a ser probable o improbable encontrarnos a pacientes de estas características en nuestra actividad clínica, ¿no? Entonces es bastante probable que tengamos pacientes con antecedentes de insuficiencia renal crónica. Y es muy importante saber también que la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal crónica, ¿no? Y entonces tendremos que tener por un lado las particularidades de la insuficiencia renal crónica, recordarlas, y por otro lado las particularidades de la diabetes y recordarlas, ¿no? El ámbito de los pacientes especiales para mis alumnos en ese sentido es dificultoso porque ellos siempre me dicen, es que no hay un paciente que tenga una patología única y que yo tenga que recordar sus características, es que son pacientes que tienen varias patologías simultáneamente, polimedicados, con varias condiciones. Claro, esa es la dificultad de un poquito de la temática, ¿no? Vamos a empezar con el protocolo. En primer lugar, como siempre, de forma estructurada y organizada, vamos a ir describiendo lo que tenemos que tener en cuenta. En análisis de complicaciones, tenemos que registrar en nuestra historia clínica la etiología de la insuficiencia renal y su grado de severidad. La insuficiencia renal crónica es una patología grave que se acompaña de múltiples manifestaciones clínicas. En el libro tienen una tablita en la que definimos todas las manifestaciones clínicas que van a poder presentar estos pacientes y que por lo tanto no nos vamos a sorprender cuando nos digan los pacientes que tienen una cosa u otra. Hay que catalogar el grado de severidad de esa insuficiencia renal crónica y se realiza mediante la determinación de lo que se conoce como la tasa de filtración glomerular, ¿no? Hay que preguntarle al paciente si están a tratamiento con diálisis, qué tipo de diálisis, si es hemodiálisis o diálisis peritoneal, qué frecuencia se someten a esa diálisis, los días de la semana, cuántas horas, si tienen modificaciones en la dieta, si reciben algún tipo de medicación y tener en cuenta las enfermedades que pueden acompañar a esa insuficiencia renal crónica, que como hemos dicho es la diabetes y es la hipertensión. Y si es preciso, y que es muy recomendable, realizar una consulta al médico o nefrólogo para que nos aclare estos aspectos médicos sobre la enfermedad de nuestro paciente. Voy a recordarles un poquito qué es el filtrado glomerular renal, la tasa de filtrado glomerular renal. Es esta prueba que a través del aclaramiento de creatinina nos permite a los médicos, a los nefrólogos, catalogar el grado de severidad de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Se define como el volumen de plasma filtrado por los riñones por unidad de tiempo. Y en una persona sana, en condiciones fisiológicas, este valor es de 125 mililitros por minuto. Entonces, teniendo en cuenta este valor fisiológico de funcionamiento normal de los riñones, la Fundación Americana del Riñón diferencia entre distintos niveles de severidad de la insuficiencia renal crónica, de tal forma que tenemos una insuficiencia renal
leve cuando los valores se sitúan entre 60 y 89 mililitros por minuto, una insuficiencia renal moderada cuando está entre 30 y 59, y las fases que más nos preocupan y que más nos van a condicionar nuestra actitud odontológica, que son las fases severas, de insuficiencia renal severa, cuando esos valores de filtrado glomerular se sitúan entre 15 y 29 mililitros por minuto, y fallo renal, cuando ya los riñones no son capaces de poder trabajar por sí mismos y es necesario que el paciente se someta a una terapia sustitutiva de diálisis, ¿no? Que es cuando ese valor de FGR, de filtrado glomerular, se sitúa por debajo de 15. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es el estado de severidad de esa insuficiencia renal crónica, ¿no? Para saber qué problemas nos vamos a poder encontrar en nuestra actividad, ¿no? Entonces, catalogar la severidad de la insuficiencia renal crónica, conocer si hay otras enfermedades concomitantes, como hemos dicho, diabetes, la principal causa, o hipertensión. El paciente puede tener desequilibrios electrolíticos y ser susceptibles a procesos anémicos, a anemia. La anemia tienen que saber que si es muy pronunciada también tenemos que ser precavidos respecto a situaciones de anemia muy pronunciadas, en ocasiones no podemos realizar los tratamientos. Es importante también recordar que los pacientes con insuficiencia renal crónica, entre la multitud o múltiples manifestaciones clínicas, pueden tener la osteoporosis, pueden sufrir procesos osteoporóticos y que como consecuencia pueden estar recibiendo tratamientos con bifosfonatos. Entonces aplicaremos los protocolos para el tratamiento con bifosfonatos orales, y los tres problemas que vamos a tener también en los pacientes con insuficiencia renal crónica, al igual que los pacientes con hepatopatía, aunque son los mismos problemas pero de etiologías diferentes, ¿no? Ocasionados por motivos diferentes. En estos pacientes también va a haber tendencia al sangrado, susceptibilidad a las infecciones y la necesidad de adaptación farmacológica. Tendencia al sangrado. En este caso, la tendencia al sangrado no es como en el caso del hígado, por una afectación de los factores de coagulación, vitamina K dependientes, sino en este caso es por una alteración de las plaquetas, ¿no? Y entonces se manifiesta con un tiempo de sangría o de hemorragia prolongado, ¿no? Entonces, ahí tienen detalladas las causas. La insuficiencia renal crónica se asocia a trombocitopenia, disminución de los niveles de las plaquetas y alteración de la función plaquetaria, afectación fundamentalmente de las plaquetas. También pueden tener déficit de algún factor de la coagulación, ¿no? Pero fundamentalmente es una afectación plaquetaria, con una posibilidad de sangrado inmediata. Manejo, consulta al hematólogo, si es preciso, determinar un poquito cuáles son los niveles de plaquetas y esa funcionalidad. Hay que saber cuestiones importantes, que si el paciente tiene una insuficiencia renal, un fallo renal y está en tratamiento con diálisis, la diálisis obviamente mejora la condición sistémica del sujeto, y en esa mejora de la condición sistémica, porque lo que hay es como una renovación y limpieza un poco de la sangre, ¿no? Así en líneas generales, pues también se mejora la función plaquetaria. Por lo tanto, el tratamiento dental obviamente tiene que realizarse en un día diferente al de la diálisis. Obviamente las sesiones de diálisis además son bastante prolongadas, de más de 4 horas. No vamos a citar el mismo día al paciente, tenemos que citarlo al día siguiente. El mejor momento es el día siguiente, porque es cuando su condición sistémica es mejor. También hay que saber que en muchas ocasiones el paciente que se somete a hemodiálisis está heparinizado, está con heparina. Entonces tenemos ahí un agravante que puede condicionarnos la tendencia al sangrado, y es un motivo más para tratarlo al día siguiente, porque así la heparina, su actividad pues ha disminuido significativamente, ¿no? En el caso de que en un paciente con insuficiencia renal crónica presentara un sangrado prolongado ante un tratamiento cruento,
pues había que, ya veremos un poco la actuación inmediata, pero habría que en una fase más posterior enviarlo al hospital y allí generalmente lo tratan con desmopresina, ¿no? Y ya veremos la actuación por nuestra parte, ¿no? en el manejo odontológico de los pacientes con coagulopatía adquirida. Control de las infecciones. Pacientes con insuficiencia renal crónica tienen una especial susceptibilidad a las infecciones. Ahí tienen las causas fisiopatológicas, ¿no? Alteración en la actividad fagocitaria y alteración en la producción de citoquinas. El manejo, la necesidad de administrar profilaxis antimicrobiana, antiséptica y antibiótica para prevenir la infección local, la posibilidad de infección local, y para prevenir la posibilidad de infección focal de origen oral, ¿no? Que ya veremos también el protocolo de endocarditis bacteriana, un poquito para prevenir esa posibilidad de desarrollar bacteriemias secundarias a procedimientos odontológicos y que tengan, y un poquito prevenir que tengan repercusión sistémica, ¿no?